Buenas noches, mi nombre es Carlos N. Romero. Vamos a dar inicio a la presentación de los derechos humanos de trabajo de política. Como primero, vamos a ver qué son los derechos humanos. Se llaman derechos humanos a todos los derechos universales y se basan en el principio de respeto por el individuo. Su posición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Sin embargo, muchas personas cuando se les pide que nombren sus derechos, mencionan solamente la libertad de expresión y creencias, y tal vez uno o dos más. No hay duda de que estos derechos son importantes, pero el alcance de los derechos humanos es muy amplio. Significan una elección y una oportunidad. Significan la libertad para conseguir un trabajo, elegir una carrera, elegir al compañero con quien criar a los hijos. Entre ellos está el derecho a circular ampliamente y el derecho a trabajar con remuneración, sin acoso, abuso o amenaza de un despido arbitrario e incluso abarcar el derecho al descanso. Tomé el derecho a la vivienda digna. ¿Por qué tomé este derecho a la vivienda digna? Porque me he dado cuenta que no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, los seres humanos eh, tenemos la necesidad de sentirnos seguros en una vivienda, porque una vivienda, un hogar, nos hace sentir a nosotros un lugar seguro para nuestros hijos, para nuestra familia. La Constitución de 1991, en el artículo 91, dice: todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Pero vemos que la realidad es otra. Muchas personas no podrían, aún trabajando toda la vida sin gastar su salario, adquirir una de esas viviendas dignas. Observamos que 100 millones de viviendas gratis. ¿Para quién? Desplazados, pero con carta cheque. Entregan viviendas para madres cabezas de familia, pero tienen que estar inscritos a una red de unidos, o para Colombia tiene que ser en Familias en Acción. Damnificado a la ola invernal de los últimos del año 2010 al 2015. Qué tristeza esperar 3 años o cuantos más para que nos entreguen una vivienda. Reubicados por desastres naturales, etc. Esta es la gota que rebosó el vaso, porque vemos que en Colombia, en los últimos 6 meses, el calor o el invierno ha asolado todo lo que es Antioquia, vemos cómo ha asolado Cartagena, y todas esas familias que se han sido desalojadas de sus viviendas por peligro de avalancha, por peligro de desmoronamiento de peñas, todo eso, vemos que no los han podido ubicar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no pueden ser reubicados porque el gobierno no tiene basto de tanta vivienda que se realiza para ellos. Vemos los discapacitados, pero esta discapacidad no son calificadas para el Estado como vulnerables. Entonces una persona que es discapacitada no tiene derecho a una vivienda digna. Colombia afrontó la demanda de crisis del UPAC, durante la cual muchos colombianos perdieron los ahorros de toda su vida y su casa. Familias enteras de clase media y baja lanzados de sus casas y apartamentos, usando todo el aparato judicial, desde los magistrados y jueces
hasta empleados judiciales, inspectores de policía y por supuesto la fuerza pública construida para defender a todos los colombianos. Vemos que el derecho a la vivienda digna en Colombia puede ser un sueño. Puede ser para una persona que tenga un estatus de vida más alto, pero una persona que vive con el mínimo y que debe acoger a su familia con ese salario, es muy improvisto, es muy improbable que pueda tener una vivienda digna. Vemos en este momento estadísticas del DANE que más del 80% de las familias no tienen ingresos para poder conseguir su casa. Tanto así que los bancos aprovechan de esto para elevar sus tasas de interés y así poder cobrar más caro, tener más dividendos más jugosos para la entidad bancaria, y una persona de escasos recursos no tiene cómo acceder a ese beneficio, más que beneficio, una obligación del Estado para la gente que vive en Bogotá y zonas rurales. Pero vemos que en este país el derecho a la vivienda digna es solamente eso, algo escrito, más no una realidad. Muchas gracias.